Mis muy lindos y queridos hermanos, gracias por estar todavía aquí con nosotros. Ya hemos terminado el segundo trimestre de este año 2024, pero hoy comenzamos en este sábado. Yo sé que ya por la tarde se estará dando esta introducción de la nueva lección del tercer trimestre. Y en este trimestre, ya o el tercero, vamos a estar meditando, estudiando en sí sobre el libro de Marcos, que nos cuenta la historia de nuestro Señor Jesucristo. Un libro pequeño quizás, con 16 capítulos que tiene el libro de Marcos. Y en sí vamos a ver lo que es o son 678 versículos en los 16 capítulos que tiene el libro de Marcos. Al mismo tiempo, hay un versículo muy largo. Y hablo que es muy largo porque tiene 72 versículos este capítulo. Y es el capítulo 14 del libro de Marcos, que tiene 72 versículos que hay que estudiar y meditar. Por eso, hoy estaremos introduciéndonos en este libro de Marcos sobre el comienzo del Evangelio, y que entendemos que este libro pues nos va a llevar a entender quién era Marcos y de qué es de lo que realmente le interesó a Marcos hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, para este estudio de este libro o de la introducción y lo que es el comienzo del Evangelio, hoy una vez más está mi amigo y compañero, el colega, el pastor Raúl Reyes. Pastor, bienvenidos. Gracias, pastor, por la bienvenida, y gracias, pastor, por darme la oportunidad de seguir participando en la escuela sabática. Y es un privilegio, pastor, un privilegio poder compartir junto con usted la escuela, con nuestros queridos hermanos que nos siguen a través de nuestro canal 44.8 y a través de las diferentes plataformas. Y interesante el estudio de hoy, el comienzo del Evangelio, y lo estaremos desarrollando durante el transcurso de toda esta lección de esta semana. Amén. Gracias, pastor, que Dios le bendiga. ¿Y qué le parece? Vamos a orar, pastor. Claro que sí, pastor, pues les invitamos para que nos acompañen en esta oración e invitación que le vamos a hacer a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Así es de que oremos. Ya se puso ahí. Bendito Padre Santo, te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio, Señor, de poder compartir, Señor, esta semana el estudio de la escuela sabática. Bendito Padre mío. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Bendito Dios. A usted, Padre, sea la honra, la gloria, adoración y la alabanza. Bendito Padre, pedimos y rogamos, Señor, que tú nos acompañes, Señor, hoy, este día y durante el transcurso de la semana, Señor. Que nosotros solamente seamos el medio, el instrumento que tú uses, pero que sea usted a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu, hablando al corazón de cada uno de mis hermanos. Denos sabiduría, Señor, para poder entender tu palabra. Denos gracia para poder hablar de tu palabra, la luz de tu palabra, y llénanos con tu Santo Espíritu, bendito Padre Santo. Que lo que vamos a hablar, Señor, no sean palabras de hombre, sea un escrito está en tu palabra, Señor. Y ayúdanos, bendito Padre Santo, a entender que nosotros, o en nosotros, no hay ningún mérito, Señor. Que si estamos aquí, Señor, es gracias a los méritos, al amor y a la misericordia de tu Hijo amado Cristo Jesús. Permítenos escondernos atrás de Él, Señor, para que a Él sea la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, bueno, pues voy a darles lo que es los versículos que ahora vamos a estudiar, ya que aunque hablamos de que es el libro de Marcos, pero lo que vamos a ir buscando en realidad hoy, como es la introducción de la lección y durante esta semana, es realmente reconocer y saber quién es Marcos, o como su nombre era, Juan Marcos.
Por eso el libro de Hechos, en el capítulo 13, del versículo 1 al 5. Recuerden, siempre es importante leer todo el capítulo. Y los versículos que aquí se le da para que lo estudie y lo medite, es para que se basen en eso de lo que va a ser el estudio de esta semana. Y tenemos, sí, ese libro de Hechos, capítulo 13, del 1 al 5, donde vamos a poder ver cómo Pablo y Bernabé son comisionados por los profetas y maestros de sus tiempos para ir o ese momento en el cual ellos estaban, que era en la ciudad de Antioquía, y son comisionados para ir a llevar el evangelio. Pero en el mismo libro, el capítulo 15 de Hechos y los versículos 16 al 19 nos hablan de un problemita, y no problemita, problemón que hubo entre Pablo y Bernabé. ¿Cuál fue ese problema? Lo vamos a ir meditando y viendo en el transcurso de la semana. Pero ahí hubo un problema. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y era la iglesia naciente. ¿Cómo pueden surgir esas cosas cuando el Espíritu Santo está en aquellos o aquellos hombres que llevamos la palabra del Señor? Así vamos a llegar al libro que es para este trimestre, el libro de Marcos. En el libro de Marcos vamos a estudiar el capítulo 1, del versículo 1 al 15, y donde nosotros vamos a entender ese primer ministerio de nuestro Señor Jesucristo en Galilea. Es lo que va a introducir este libro de Marcos. Al mismo tiempo estaremos viendo el Antiguo Testamento. ¿Por qué el Antiguo Testamento? Bueno, porque nos vamos a dar cuenta que sin el Antiguo no puede haber venido el nuevo o haber nacido el nuevo, porque el Antiguo nos va explicando, nos va hablando de lo que realmente iba a vivir nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a ver cómo Isaías habla en ese capítulo 40 y versículo 3 de Isaías. Y vamos a ver que iba a venir Dios o nos iba a dar una firme base para que confiáramos o tuviéramos la confianza en los propósitos que Dios tiene. ¿Con qué? Con su mismo Hijo, con su misma esencia, con esa divinidad del cielo. Y por último, pues estaremos viendo también el libro de Daniel. ¿Por qué Daniel? El capítulo 9, versículos 24 y 27, que ya lo hemos estudiado muchas veces, pero que nos hablarán cómo es de que este ángel a Daniel le interpreta parte restante de esa visión que Daniel se le había dado o había tenido. ¿Por qué? Porque era el cumplimiento de aquella grande profecía de los 2300 tardes, pero aquí le habla solamente de 70 semanas. ¿Qué iba a pasar en ese tiempo? Bueno, lo veremos ya en la introducción de esta hermosa lección, y que para eso, pues el pastor Raúl Reyes nos hablará un poco sobre esta introducción. Adelante, pastor. Pastor, interesante, ¿verdad? Que el comienzo del Evangelio. ¿Cuándo comenzó el Evangelio? ¿Quién escribió los libros por ejemplo, Marcos, Lucas, Juan, Mateo? Uno se ha preguntado. Por ejemplo, uno se pregunta quién escribió el Evangelio de Marcos y por qué fue escrito. Ninguno de los evangelios registra el nombre de su autor, ninguno. El único que se acerca un poquito más es el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 21, versículo 20 al 24. Vemos que a ello es el de Juan, que hace referencia a su discípulo amado, y eso lo vemos en Juan capítulo 21. Sin embargo, desde la antigüedad, cada evangelio fue asociado con un apóstol, por ejemplo, Mateo, Juan, o con un compañero de algún apóstol. Interesante. Pero en Marcos, en 2 Timoteo, capítulo 4, 11, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11,
Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero los evangelios no dicen quién lo escribió, pero hay referencias bíblicas que, por ejemplo, en la 2 Timoteo 4:11, pero también en 1 de Pedro, capítulo 5:13. 1 de Pedro, capítulo 5:13. Dice, la iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda. Y Marcos, mi hijo. Luego también hay varios versículos que son muy interesantes, pastor. Quisiera que nos acompañaran a Hechos capítulo 13, versículo 2 al 5. Hechos capítulo 13, 2 al 5. Hechos capítulo 13, versículo 2 al 5. Ahí. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, aparta a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Versículo 5. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan el ayudante. Su primer nombre, digámoslo así, que era Juan. Pero dice la lección que dice que sin embargo desde la antigüedad cada evangelio fue asociado con un apóstol, Mateo, Juan, o con un compañero de algún apóstol. Por ejemplo, al evangelio de Lucas o Juan con un compañero de algún apóstol. Por ejemplo, al evangelio de Lucas se lo asocia con Pablo. Aunque el autor del evangelio de Marcos nunca da su nombre, el texto, la tradición de la iglesia primitiva indica que se trató de Juan Marcos, un compañero ocasional del viaje de Pablo y Bernabé. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo que ocasional? Digamos que Juan Marcos no era un apóstol consagrado a la obra de Dios. Dice que era un compañero ocasional. O sea, ¿qué decir? Que los acompañaba de vez en cuando. Era como alguien que se pegaba ahí, pero no estaba consagrado a la obra del Señor como Pablo y Bernabé. Interesante. En primer lugar, aprendemos acerca de Marcos a la luz de lo que las Escrituras dicen de él. Interesante, porque en el Evangelio de Marcos nunca da su nombre, Lucas tampoco. ¿Y cómo sabemos que el Evangelio de Lucas lo escribió Lucas? O que el Evangelio de Mateo lo escribió Mateo, o que el Evangelio de Juan lo escribió Juan. Por todas las señales que nos da la palabra de Dios. ¿O cómo sabemos que el Evangelio de Marcos lo escribió Marcos? Porque la sierva del Señor, pastor, nos explica un poquito más detalladamente. Incluso en el transcurso de la semana vamos a ir viendo como el desánimo de Marcos. Pero me pareció muy interesante, pastor, que dice que los acompañaba ocasionalmente. No era que iba de lleno con ellos, sino que de vez en cuando se pegaba ahí. Pastor, pero quisiera darle el tiempo para que usted nos explique un poquito más con el libro donde escribe la sierva del Señor. Ya nos explica más acerca de Marcos. Bueno, pastor, pues en verdad que estas notas y estos escritos de Elena de White nos llevan un poquito más a entender lo que en realidad el Señor Jesucristo quiere para con nosotros. Y sí es verdad que hay dudas sobre si quién escribió el libro de Marcos. Nosotros por el nombre podemos entender y comprender que
Este libro pues, fue escrito por este hombre, quizás no uno de los muy reconocidos, como fue Pedro, como fue Pablo, como fue Juan, no, pero un hombre que vamos a entender durante esta semana de a dónde venía este Juan Marcos. Y por eso miremos entonces esta primera nota de Elena G. de White, que es lo que nos dice acerca de esta introducción del libro de Marcos. Y vamos a ver esta primera cita. El Ministerio de Curación en la página 308 dice: los que anhelen éxito deben ser animosos y optimistas, o sea, en el Evangelio. Tener ese optimismo de buscar y realmente dar a Dios lo mejor a aquellas almas que queremos y que deseamos que estén en los brazos del Señor. Deben cultivar no solo las virtudes pasivas, sino también las activas. Ese es un mensaje para los que ya lo conocemos, ya sabemos quién es Cristo y qué quiere Cristo de nosotros. Han de dar la blanda respuesta que aplaca la ira, pero también han de tener valor heroico para resistir al mal. Vean cómo todas estas palabras vamos a entender por qué Marcos, por qué ese conflicto, aunque va a venir en sí cada día de esta semana, para que entendamos quién era Juan Marcos. Con la caridad que todo lo soporta, necesitan la fuerza de carácter que hará de su influencia un poder positivo. Así es de que esta es la gran necesidad que todo cristiano, todo aquel que predica la palabra del Señor, tenemos que tener estas características. Tenemos que buscar en realidad no a nosotros mismos ni por nosotros, sino no haya turbación en nuestra vida y en nuestros deseos de que realmente la palabra de Dios se proclame. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice en este libro, Hechos de los Apóstoles, página 135. La madre de Marcos se había convertido a la religión cristiana. Vean, ahora vamos a conocer la familia de Marcos. En pocas palabras, su madre. Y véanlo quién era esta madre y cómo es de que ella se había convertido. No vino por Marcos. Ella vino porque escuchó a Jesús, escuchó a sus discípulos, pero era la madre de este hombre, Juan Marcos. Y su casa en Jerusalén era un asilo para los discípulos. O sea, que era una mujer realmente que le interesó el mensaje y le interesó en realidad al haber escuchado todo lo que Jesús había hecho y aún por donde había pasado. Y allí estaban siempre seguros de ser bienvenidos y de gozar de un periodo de descanso. O sea, en pocas palabras, esta mujer, madre de Marcos, les daba hospitalidad, les brindaba su servicio. Hasta este momento podemos decir, quizás era una mujer de ese tiempo que económicamente estaba bien. Y fue en una de esas visitas de los apóstoles a la casa de su madre, cuando Marcos propuso a Pablo y a Bernabé acompañarlos en su viaje misionero. O sea, le interesó la plática, quizás estuvo interesado y ambicioso de decir, hombre, pues todo esto, yo también quiero ser parte de ese pueblo. Aún dice que sentía la gracia de Dios en su corazón y anhelaba dedicarse enteramente a la obra del ministerio evangélico. Vean su deseo. Pero vamos a ver qué pasó, por qué es de que hubo un momento que flaqueó Marcos. Porque él, aunque veía a su madre y aún escuchaba estos mensajes, hubo en un momento que el Espíritu lo tocó. Pero miremos esta última mensaje que nos dice en este libro, Consejos para los Ministros, en la página 349. Y nos dice, ¿por qué necesitamos un Mateo, un Marcos, un Lucas, un Juan, un Pablo y todos los escritores que han dado testimonio acerca de la vida y ministerio del Salvador? ¿Por qué es que hoy se ocupa
porque ya en realidad no lo hay. Aunque Marcos, vamos a ver lo que pasó y por dónde tuvo que pasar y de quién era familiar este Marcos. Ahora dice, ¿por qué no podía uno de los discípulos haber escrito un relato completo y así habernos dado una relación bien hilvanada de la vida terrenal de Cristo? Sí, porque Marcos no había caminado con Cristo. Entonces, ¿por qué es que este muchacho, este hombre, sí da un detalle de lo que realmente Cristo era y quién era Cristo y qué esperaba Cristo aún de aquellos cristianos? Aún dice, porque si estos puntos son esenciales, ¿no los mencionaron todos estos autores? ¿Se debe a que las mentes humanas difieren? No, todos comprenden las cosas exactamente de la misma manera. Para algunos, ciertas verdades bíblicas atraen mucho más la atención que otras. Y en realidad vemos que en sí la palabra de Dios eso es lo que hace. Hay que con un escritor pues como que no nos anima tanto como el otro y nos gusta leer más a Juan o a otro nos gusta leer más a Pablo, y que aunque Pablo dijo quién es Apolos, ¿no? O sea, la verdad es de ver en estos escritores que Cristo es el centro de este mensaje. Por eso, mi hermano, yo te estoy hoy invitando para que este libro de Marcos lo podamos leer en este trimestre. Todo el libro, quizás ya lo leíste, pero hoy con la lección lo vas a entender un poco más y mejor para entender por qué Marcos escribió, no siendo discípulo actual de Cristo. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde.